la presentación. Ahí va. Bueno, entonces vamos a ver la distribución que sigue, que esta es cortita, que es la distribución de Poisson. Entonces, más allá de que la presentación que está acá, que es un apunte que tenía, les cuento un poco de qué se trata. Acá yo tengo el librito a mano. Yo les dije, tomen como base el libro de Anderson porque está clarísimo, así no se dispersan en tantas cosas, más el material que nosotros les ponemos, con eso va a estar bien, pero abran el librito, que se lo tienen, el de Anderson. Binomial y Poisson están en el capítulo 5, son los puntos 5.4 y 5.5. No es mucho lo que tiene, que está toda la explicación y obviamente tiene ejemplos, ejercicios resueltos. Capítulo 5.54.55 es cortito y está muy bien, si quieren leer de algún lado, para no dispersarse en tantas cosas diversas. Bueno, ustedes habían visto que la binomial era esencialmente, conceptualmente, se definían los sucesos de Bernoulli, o sea, cada suceso representaba éxito o fracaso, y la probabilidad de éxito la designábamos con P, la probabilidad de fracaso era el complementario, 1 menos P, que le decíamos Q, y había una cantidad de repeticiones finita, o sea, lo que contaba era el número de éxitos en n repeticiones. Bueno, acá no va a ser exactamente así, habla en algún punto de lo que es un éxito, si se quiere, o un suceso que a mí me interesa considerar, pero no tiene tope. Entonces, la distribución de Poisson se llama también ley de los sucesos raros. Uno dice que algo es de Poisson cuando pasa excepcionalmente. Por ejemplo, el número de accidentes en un año de tránsito que sufre un vehículo, o ejemplos típicos son el número de trenes que llega a una estación en un determinado periodo, el número de fallas que tienen 5 metros de tela. O sea, bueno, más allá de que eso se le puede llamar éxito o no, no importa. Lo cierto es cantidad de sucesos que pasan en lo que se llama un continuo. Esto es, el continuo puede ser espacial o temporal. Esto es, ese número de sucesos pasan en un periodo de tiempo, pasan en una superficie, en un espacio, en una longitud. A cualquier cosa de esas se le llama continuo. Entonces, lo que cuenta es número de sucesos en lo que llama un continuo. Esto es, número de fallas en tantos metros de tela, número de aviones que llegan al aeropuerto en 2 horas, número de accidentes de tránsito que ocurren en un año, así. La distribución de Poisson es muy de referirse a sucesos que no pasan con frecuencia, eso es en esencia. Entonces, a diferencia de lo que pasaba con la binomial, que yo tengo un tope, sé que, bueno, la cantidad de éxitos puede ir de 0 hasta n, aquí lo que va a pasar es que yo no sé cuál es el tope, por lo tanto, lo que voy a tener es un promedio. Otro ejemplo típico, muy típico de Poisson, son los goles de un partido de fútbol. O sea, los goles son excepcionales, los goles no se presentan en cantidad y por lo tanto
son hechos raros también, no hay 25 goles en un partido de fútbol. Entonces, el número de goles en un partido, que podemos decir en 90 minutos, sigue una distribución de Poisson. Así es como se conoce. Bueno, entonces, como yo no puedo saber exactamente cuál es el tope, porque en la binomial uno sabe, bueno, si la cantidad de repeticiones va de 0 hasta un número n, bueno, no puedo tener más que n éxitos. En cambio, en la Poisson, no lo sé. Entonces, el dato que se tiene es el promedio, o sea, el promedio de éxitos en ese intervalo, el promedio de fallas en tantos metros de tela y así. Eso es lo que se conoce, se supone empíricamente por datos históricos, en fin, eso sería otra cuestión. El asunto es que lo que voy a tener como parámetro en una Poisson es el promedio. El promedio se suele indicar con la letra mu o con la letra lambda y se puede demostrar matemáticamente a través de un tema de series de Taylor, que no lo vamos a hacer, la demostración, que en la Poisson tanto el promedio como la varianza coinciden. O sea, si yo digo, en promedio hay 3 fallas en un metro de tela, entonces ese parámetro de la Poisson es 3 y su varianza también es 3. Y su desvío es la raíz cuadrada de ese parámetro, y por ende ese parámetro tiene que ser positivo para que tenga una raíz cuadrada. Después la otra cuestión es que ese parámetro tiene que ser proporcional al tamaño de ese continuo. O sea, si tengo 3 fallas en un metro de tela, en 2 metros tendré 6. Si tengo 3 aviones que llegan al aeropuerto en 1 hora, en 2 horas llegarán 6. Así, ese parámetro es proporcional, así como una regla de 3 simple, al tamaño del continuo, ya sea espacial o temporal. O sea, ya sea que ese continuo tenga características de ser un intervalo de tiempo, o de ser una longitud, o de ser un volumen, o de ser una superficie. Por ejemplo, número de partículas de XX que hay en una cierta sustancia en un centímetro cúbico. Bueno, eso podría ser, si yo estoy buscando por ahí algo desde el punto de vista químico o biológico. Bueno, eso es un poco contextualizar la Poisson. Obviamente, así como la binomial tiene una fórmula de cálculo de probabilidades, la Poisson también la tiene, eso ahora se los voy a mostrar en lo que tengo acá escrito, que no es tan fácil de ver como la de la binomial. En la binomial, si bien uno no hace una deducción muy formal, el hecho de éxito o fracaso hace que yo diga, bueno, elevo la probabilidad de la probabilidad de fracaso al complemento n menos k, y ahí más o menos armo la fórmula de la probabilidad. Acá van a ver que tiene una expresión que se deduce de la resolución de la ecuación diferencial, que no es una cosa que nosotros vayamos a hacer, porque hay otro problema, que es como que la Poisson puede tomar infinitos valores, entonces yo ya no puedo usar ciertos recursos del álgebra que usaba con la binomial, sino que tengo que usar una serie. Y la serie me lleva a utilizar recursos diferentes, digamos, matemáticamente hablando. Por un lado, y por el otro está la tabla de Poisson, que también está en la aplicación del celular. Entonces, bueno, eso es un poco para entrarlos en tema. No, estaba viendo, bueno, después veo, porque ahora mis hijos empiezan también con clase y tengo que ir a conectarlos, pero no hay problema. Yo salgo un momento y vuelvo. Bueno, entonces, entrado en tema, a ver si hay alguien que quiere entrar y no lo veo, porque a veces yo tapo la pantalla con cosas y no lo veo, no. Estamos
No estamos todos porque son 20, pero... Estamos unos cuantos. Bueno, acomodo de nuevo, a ver. Bueno, acá están escritos los primeros comentarios. Ven, cantidad de llamadas telefónicas en una oficina entre las 9 y las 12, o sea, en un lapso de 3 horas. Cantidad de fallas en 50 metros de cable. Cantidad de fallas en 4 metros cuadrados de tela. Esto se llama el continuo. El continuo puede ser temporal, de longitud o de superficie. Entonces ahí comenta, ¿qué vemos en común en estos ejemplos? Que hay una cantidad de continuo fijada, 3 horas o 50 metros o 4 metros cuadrados, tiempo, longitud, superficie, volumen. Entonces, voy leyendo esto, es similar obviamente a lo que dije, pero para ir reforzando y alguna cosa que me puedo haber olvidado, ¿no? Y de paso lo vamos explicando. Hay un suceso tipo de Poisson que ocurre al azar en esa cantidad de continuo y que es lo que contamos. O sea, ese suceso es al azar. Yo no sé cuántas llamadas voy a recibir, yo no sé cuántas fallas va a haber en un metro de tela. Ahí está la aleatoriedad. Se supone que yo compré la tela porque no tenía ninguna falla, pero históricamente siempre aparece algo. O las prendas de segunda selección. Cuántas prendas falladas tengo en un total de 50 prendas, aunque esa sería binomial. Si tengo un total de 50 prendas, esa sería binomial. O sea, cuántas fallas tengo en un pantalón, esa sería Poisson. Los goles, qué sé yo, los goles tampoco sabemos. Hace poco ahí al Barcelona le han hecho 8 goles y eso es bien poissoniano, ¿no? ¿Quién se hubiera imaginado? Bueno, estas son para contextualizar un poco más. Esto realmente existe en la realidad, o sea, todas las tablas de probabilidad de las compañías de seguros, lo que se hace para, por ejemplo, calcular una póliza o calcular la cuota de una afiliación a una compañía de medicina prepaga, se hace con tablas de Poisson o con probabilidades de Poisson, con programas, bueno, con probabilidades de Poisson. ¿Por qué? Si el sujeto, por ejemplo, tiene antecedentes de ser un irresponsable y que se accidenta y se choca varias veces el auto, se le va a cobrar una póliza. Si el sujeto es un tipo normal, que como mucho le puede pasar eso una vez por año o nunca, se le va a cobrar otra póliza. Después ustedes fíjense que en este ejemplo de la medicina prepaga, no paga lo mismo un chico joven, yo que efecto que rara vez la vaya a usar y que es una ganancia absoluta, digamos, para la compañía, que a medida que pasan los años y la persona es cada vez más grande y tiene más riesgo de salud o tiene enfermedades persistentes. Entonces ahí la cuota aumenta mucho más. Bueno, probabilidad de enfermarse es más alta. Eso, aunque ustedes no lo crean, son todas aplicaciones de la distribución de Poisson que condicionan cuánto voy a pagar de cuota de seguro, de salud, de seguro del auto, de seguro de cualquier cosa. Si yo vivo en una zona de alto riesgo, donde hay mucha inseguridad o los ladrones entran a las casas con muchísima facilidad, si yo quiero asegurar una casa en esas circunstancias, me va a salir más caro que si vivo en una zona súper segura. Obviamente, en términos monetarios, la contrapartida de eso es que la seguridad que estoy pagando tal vez sea más alta que un seguro, ¿no?, de una casa. Bueno, todos ejemplos para que vean los visos de realidad que todo esto tiene, ¿no? Más allá de que uno lo ve en forma básica, es una materia de estadística 1, digamos, básica, y la resolución de una idea de trabajos prácticos, en fin, pero sepan que todo esto se aplica y es muy útil, ¿no? Bueno, entonces a este contexto se le llama proceso tipo Poisson y las características de ese proceso tipo Poisson
son de alguna particularidad que están escritas acá, ahora las leemos y las comentamos. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un proceso para que sea de tipo Poisson? No necesariamente uno tiene por qué darse cuenta de que se está tratando de una Poisson. Lo que pasa que en la práctica, para ustedes, digamos, esto que es resolver una guía donde el ejercicio claramente lo va a decir, o dice que se distribuye según una Poisson, o dice que en promedio pasa tal cosa. O sea, la manera de distinguir un ejercicio de Poisson de un ejercicio de binomial es que el ejercicio de binomial va a decir, son tantos éxitos en un total, me va a dar el total. En 50 casos, en 20 repeticiones, había una cola de 15 personas, etc. Acá lo que va a decir, aunque no diga la palabra Poisson, es en promedio tanto por hora, en promedio tanto por metro, en promedio tanto por metro cuadrado de superficie. Eso me va a dar la idea de que es una Poisson. Y el dato, el parámetro de la Poisson va a ser ese promedio. Así es como van a distinguir un ejercicio de otro, ¿no? De una distribución respecto de otra, porque ahora conocen una sola, que es la binomial, y están conociendo esta. A futuro van a conocer varias y se van a tener que dar cuenta. Entonces dice, la cantidad de eventos, se llaman así, eventos de Poisson, que ocurren en un intervalo de continuo, ya sea espacial, temporal, superficie, lo que sea, es independiente de la cantidad que ocurre en otro intervalo de continuo. Lo que está pasando en este metro de tela es independiente de lo que pasaría en otro metro de tela. La probabilidad que ocurra a lo sumo un suceso de Poisson en un intervalo de continuo infinitesimalmente pequeño es proporcional a la longitud del intervalo. No, olvídense de esto de infinitesimalmente pequeño, que es un tema de análisis matemático. Acá lo esencial de rescatar de esto es que ese parámetro de la Poisson, o sea, en un tamaño de continuo, es proporcional a ese tamaño. Cuestión que si cambia el tamaño, cambia el parámetro, tipo regla de tres simple, ¿no? La probabilidad de que ocurra más de un suceso de Poisson en un intervalo muy, muy chiquitito es despreciable. Esto está queriendo decir, desde el punto de vista empírico, lo que yo les dije de entrada. O sea, estas son las condiciones teóricas para que algo se reconozca como un suceso de Poisson. Pero es lo que les dije al principio. Si son sucesos raros, si son sucesos excepcionales, la probabilidad de que ocurran dos es baja. Esto es, tengo una probabilidad de que ocurra un gol en 5 minutos. Ahora es muy poco probable que ocurran 2 goles en 5 minutos. Pasa, obviamente, es aleatorio. La probabilidad de que haya una falla en 50 centímetros de una tela que compré. Bueno, si ya hay 2 o 3 fallas, me estafaron, digamos. Esa es la idea de la Poisson. Sucesos raros, sucesos excepcionales y el promedio de sucesos directamente proporcional al tamaño del continuo. Bueno, dicho esto, esperen un segundo que voy a poner a mi hijo con su maestra y vuelvo. Bueno, saco el micrófono por si se arma algún escándalo o a los chicos no les gusta.
Bueno, acá volví, ya está colocado el niño. Bueno, estamos con nuestra Poisson. Entonces, se define la intensidad, la palabra intensidad, número de sucesos de Poisson sobre unidad de continuo. O sea, cuántos sucesos de Poisson dividido la cantidad de metros o de kilos o de horas o lo que sea. Bueno, esto no importa mucho, lo vamos a ver más en la práctica. No es que no importe, sino que ahí no se entiende mejor en un ejercicio. Bueno, concretamente dice, ¿cómo se define una variable de Poisson? Cantidad de eventos en una cantidad fija de continuo, insisto, entendiendo como continuo a intervalo de tiempo, superficie, longitud, etc. Recorrido de la Poisson son todos los naturales. De 0 en adelante, sin tope, no sé, no sabemos. Pero lo que pasa es que nunca ocurre infinito, ocurre un promedio que más o menos se espera que ocurra. Entonces, dice acá, vamos a llamar T a la cantidad fija de continuo. T sería el intervalo, 2 horas, 3 horas, etc. Y acá está lo que dice acá arriba. El parámetro de la Poisson es la intensidad por el intervalo de tiempo. ¿Bien? Entonces, la intensidad es el parámetro dividido el intervalo de tiempo. Yo tengo, por ejemplo, mu, supongamos que es 4. En un intervalo de 2 horas, la intensidad es 4 dividido 2 horas. La intensidad es 2, o sea, ¿cuánto? 2 por hora. Esa es la intensidad. ¿Cuánto por unidad de continuo? Si tengo promedio en un cierto intervalo, el promedio dividido la longitud o el tamaño de ese intervalo me da la intensidad por unidad. Tengo en promedio 5 fallas por cada 3 metros de tela. Entonces, 5 tercios es la intensidad de las fallas. ¿Cuántas fallas por cada unidad de continuo? Llamémosle metro, hora, etc. Eso es lo que decía acá arriba, que les dije después lo vemos, porque así de una, por ahí no se entendía. Entonces, vamos derecho acá. Esto es más o menos lo mismo que dije, no importa. O sea, obviamente los profesores usamos todas estas cosas porque no tenemos pizarrón. Yo tengo acá un pizarroncito, pero hasta que termino de escribir ahí son las 3 de la tarde, ¿no? Tal vez algún ejercicio, alguna cosita lo use, pero es más cómodo tenerlo así y mostrarlo en pantalla, lo cual también representa un trabajo bárbaro tener que estar armando todas estas cosas, ¿no? Bueno, algunas son mías, otras gentilmente me las pasan algunos compañeros, como yo también le paso las mías, porque la verdad que esto nos agarró así en banda de tener que digitalizar absolutamente todo lo que antes escribíamos en el pizarrón, y realmente ello lleva muchas horas, es muy laborioso y tampoco puede ser una chantada, tiene que estar bien hecho, ¿no? Pero bueno, hasta acá hemos llegado, hemos sobrevivido y nos ha ido bastante bien. Entonces, uno dice, X tiene distribución de Poisson de parámetro mu. A veces se usa la letra lambda, también lo van a ver mucho. Acá lambda está usada como intensidad. No se mareen. Lo que importa para la Poisson es el parámetro mu, que es su promedio, que en un problema va a estar como dato. Y ahora enseguida les voy a mostrar la aplicación del celular. La función de si a la prioridad igual a algo, a 3, a 5, a 7, se calcula como e a la menos mu a la x sobre factorial de x. Bueno, acá es donde yo les digo que la fórmula de la binomial era más natural de aceptar. Acá la fórmula de la Poisson, esta expresión que ustedes están viendo ahí en pantalla, surge de la resolución de una ecuación diferencial que no es ninguna pavada, y que además tampoco hace falta ver de dónde sale, ¿no? Pero esto sería la prueba de calcular algo. O sea, supongamos que el número de goles en un partido de fútbol sea una Poisson de parámetro 2. O sea, en promedio se espera que haya 2 goles en 90 minutos. Entonces me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que haya
5 goles en 90 minutos. Entonces esto sería x igual 5, e a la menos 2, 2 a la quinta sobre 5 factorial. O sea, 2 es el parámetro y x es el valor que tomaría la variable. Si en lugar de decirme en 90 minutos me dicen 45, o sea, en el primer tiempo, entonces si el parámetro era 2, ahora es 1. O sea, si 45 es 90 dividido 2, ahora el parámetro es 2 dividido 2. ¿Bien? Bueno, esta es la demostración, no la voy a hacer, pero les muestro justamente por qué no la hacemos. Fíjense que es bastante complejo esto. Hay que usar, como la variable toma infinitos términos, hay que usar la definición de esperanza con esta demostración, pero con una suma infinita. Una suma infinita es una serie. Eso creo que no lo tenemos en el programa nuestro de análisis 1. Y termina demostrando que el valor esperado de una Poisson es su propio parámetro. Bueno, esta es toda la parte de la demostración. La varianza lo mismo, hace toda la demostración, no es nada sencilla. El asunto es que termina en que la varianza también me da el mismo promedio. O sea, en este caso particular, la esperanza y la varianza coinciden. Bueno, esto sería básicamente la parte teórica de Poisson. Ahora, vamos a ver las probabilidades con la aplicación del celular. Esperen que, a ver, voy a poner la cámara, así ya la conocen la aplicación, pero les muestro. Ahí está. Entonces, vayan a Probability Distribution, el icono ese rojo. Tienen el celular a mano, supongo que sí. Seleccionar y van a encontrar por ahí. Poisson es la última, por lo menos sí, esta última en el mío, ¿no? Es la última. Bueno, lambda. Lambda le llama al parámetro. En todo lo que yo les mostré le llamaba mu. Bueno, no tiene importancia. Le llamaba mu, me lo escribo porque hasta yo me lo olvido, me lo escribo en una hojita. Le llamaba mu al parámetro y lambda a la intensidad. Bueno, acá le va a llamar lambda al parámetro y a la intensidad no importa. La intensidad es lambda sobre tiempo, con la letra que le quieran poner, o es promedio de la Poisson dividido el intervalo de tiempo. Entonces me da cuántos sucesos por unidad de tiempo. Con la letra que quieran, no se confundan con eso. A ver en el libro qué letra usan, ya que lo tengo acá a mano, me voy a fijar. Libro. Capítulo 5, página 210 para la versión que tengo yo. No sé si a lo mejor la que está ahí en la web, la que nosotros le mandamos, que está en el aula virtual, está en otra página, pues es una versión más moderna. Mu, sí, acá en el libro, el de Anderson que tienen ustedes, también usa mu. Bueno. El libro tiene la tabla, está muy cortito. Bueno, está bien. Entonces, ¿cómo se usa? Supongamos, a ver, voy a abrir un PPT en blanco como para escribir un poco lo que les voy diciendo, para el uso concretamente de la aplicación. Entonces yo digo, para darles un ejemplo, ¿no? Digo, X
es igual a número de trenes que llegan a una estación en una hora. ¿Bien? Entonces, X tiene distribución de Poisson, ese cosito que acá no lo encuentro, esa especie de nubecita. Bueno, no sé con qué tecla se hará. No lo veo, debe ser alguna combinación de cosas que no lo tengo, pero ustedes me entienden. A ver si los pongo acá en la hoja. Acá, se escribe así. ¿Ven? X tiene distribución de Poisson de parámetro lambda con el simbolito este, que no sé con qué tecla se hace o con qué combinación de cosas, pero bueno, siempre se pone así. Te digo, X tiene distribución de Poisson de parámetro, no sé, 3, 5, etc. Voy a poner una raya porque no sé hacer el cosito ese. Si alguno lo sabe, me dice, no sé. Distribución de Poisson de parámetro, supongamos, 5, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 3 trenes en una hora? Entonces, si voy a la aplicación, lambda es 5, X es 3, y ustedes si despliegan el triangulito gris, está igual a X, menor o igual que X, mayor o igual que X. Bueno, tocan el igual, fin, y eso da 0. Si lo están haciendo, da 0, 14, 0, 37. Y fíjense que tiene una forma bastante simétrica, el grafiquito que les da ahí en el celular. A medida que lambda es cada vez más grande, esto se va pareciendo a una distribución normal. La normal es continua, la Poisson es discreta, sin embargo, bueno, tienen esos puntos de concurrencia, ¿no? Para ciertos valores del parámetro de la Poisson se aproxima a una normal. Bueno, si en lugar de decir 3 dijera de que lleguen menos de 5. Bueno, en la discreta, menos de 5 es menor o igual que 4. Menor estricto que 5 es menor o igual que 4. Ya van a ver cuando veamos variable continua que ahí no importa que diga igual o no diga igual. En la discreta sí. Menor estricto que 5 es menor o igual que 4. Entonces, tenemos que calcular la probabilidad de que X sea menor o igual, lo pongo así, que 4. Entonces, me voy acá, con el mismo parámetro estoy, ¿no? Despliego, donde dice X, pongo 4. Después, toco el menor o igual, y ahí me da 0,44049. ¿Lo están encontrando todo eso? Sí, viene dando igual. ¿Está bien? Bueno, entonces supongamos otra pregunta que diga de que lleguen como mínimo 6.
de que lleguen como mínimo 6 es probabilidad de que X bueno, ahí está, lo quería agrandar un poco. Probabilidad de que X como mínimo desde ahí en adelante sea mayor o igual que 6. Entonces, hacemos lo mismo, en X ponemos 6 y desplegamos acá, mayor o igual me da 0,38404. Fíjense, en el caso de la binomial, a medida que aumento acá lo que voy pidiendo, la probabilidad sería cada vez más grande. Sin embargo, acá es más chica que la otra. ¿Por qué? Bueno, porque son sucesos raros. Si en promedio llegan 5, de que lleguen 6 o más, bueno, ya es menos probable de que lleguen 3 o de que lleguen 4, 6, 7. A medida que le pido más, la probabilidad de que lleguen tanto se va achicando. Por eso es que si ustedes miran el gráfico que les da es interesante. Del 6 en adelante, que están las barritas rojas, si lo están mirando, a medida que aumento, la probabilidad es cada vez más chica. La probabilidad alta se da en los valores centrales. Si lambda vale 5, las probabilidades altas van a estar en torno del 5, 4, 5, 6, 3 más o menos, pero después, si el promedio es 5, de que llegue ninguno, de que llegue 1, de que llegue 0, es bajita. Lo están viendo en el grafiquito, que están las barras verdes peticitas. Y para el otro lado, de que lleguen muchos, 8, 10, 12, lo están viendo en las barras rojas, también bajitas, porque esa probabilidad se va achicando. Salta el medio, entonces fíjense que en algún punto se va a aproximar a una distribución de campana de Gauss, que es la distribución simétrica, la normal, que vamos a dar después, ¿no? Entre las continuas. Ahora, ¿qué pasaría? Yo puse acá 5 en una hora. Si la pregunta ahora fuese lo mismo, pero, o sea, supongamos que el parámetro, pongo acá parámetro, no quiero andar buscando las letras griegas con el editor porque va para un tiempo bárbaro, el parámetro llámenlo como quieran, lambda, mu, etcétera, ya entienden lo que es. El parámetro es 5 de esta Poisson, ¿no? El parámetro era 5 en un lapso de, que habíamos dicho, una hora. Si la pregunta fuese X número de trenes que llegan en 30 minutos, entonces el parámetro, ¿a quién va a ser igual? Muy bien, 2,5. Estas son las cosas que tienen que leer bien de los enunciados, porque por ahí lo enuncia de una manera y después pregunta otra cosa. Entonces, me pueden preguntar, a ver, probabilidad de que lleguen ahora, más de 3, les pongo algunos y los van razonando ustedes y los van haciendo, y después los vemos. Más de 3 en 30 minutos. Les pongo varias, así van practicando. Probabilidad, tratemos de simular lo que haríamos en una clase real, porque uno también acá con esto de el PowerPoint y la virtualidad, bueno, es como que habla a las paredes, y se olvida de que puede hacer algo de esto. Yo sé que hacer algo de esto es que cada uno lo haga solo en su casa, no es lo mismo que estar ahí en el aula, pero bueno, es lo que tenemos.
Y así hay un poco de interacción, ¿no? Y además, bueno, aprenden un poco más que si están ahí en forma pasiva sin resolver nada. Más de 3 en 30. Vamos a poner acá, les pongo varias de que lleguen. Y después vamos a ver la guía. Exactamente 6 en 30 minutos. Probabilidad de que lleguen. Vamos a poner así vamos usando todas estas palabras, ¿no? A lo sumo, 5, les voy a poner así, en 1 hora y media. A ver, vayan pensándolo ustedes esto. Trabajan con el celular, con lo que les expliqué, y lo van haciendo. Les dejo un ratito y después lo corregimos.
Bueno, a ver cómo vamos. De que llegue más de 3 en 30 minutos. Tenemos, el parámetro es 2,5, más de 3 en 30 minutos, más de 3 es 4 o más. Probabilidad de que X sea mayor o igual que 4. Entonces, vamos a la aplicación. En lambda, ¿qué ponemos? En lambda ponemos 2,5, en X ponemos 4, en mayor o igual que X, 0,45619. mayor o igual que 4, me da 0,2424, ¿está bien? Quizá la... Ah, espera. Sí, es medio lo mismo. Me equivoqué yo. ¿Les dio? Bueno. A ver, la otra que pedía. Exactamente 6 en 30. Bueno, se me fue. Probabilidad de que X sea igual a 6 siempre en 30 minutos. Estoy con los mismos parámetros. Entonces, cambio ahí. Pongo 6, uso la del igual. Y me da 0,02783. ¿Está bien? ¿Llegaron hasta ahí? A mí ese sí me dio. Con 2,5, con X6 y con el igual. Esa es la pregunta que hacía. A ver, exactamente 6 en 30, ¿está bien? Sí, 0,027. Sí. Y después dice, a lo sumo 5 en 1 hora y media. Bueno, en 1 hora y media. Esto es, si en 1 hora eran, ¿cuánto? 5. 1 hora tenía, esto con una regla de 3 simple, digamos, en 1 hora tenía un lambda de 5. En 1 hora y media, 1,5 horas, tengo un lambda de ¿cuánto? Esto es una regla de 3 simple. Tengo X igual 5 por 1,5 dividido 1. Bueno, que ni lo pongo y eso queda 7,5, ¿está bien? En 1 hora y media, 7,5. Sí, perfecto. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces la pregunta es, a lo sumo 5 en 1 hora y media. Entonces ahora es X a lo sumo es menor o igual que. Las variables van siempre con mayúscula. Acá hago lo que puedo, pero las variables aleatorias correctamente se escriben siempre con mayúscula. Menor o igual que 5, porque dice a lo sumo. ¿No es mayor o igual, profe? Espera, me olvidé. No, a lo sumo es como máximo. A lo sumo es menor o igual, es como máximo 5. Ah, ok. Menor o igual que 5, esto es, pero ahora con el lambda de 7,5. 7,5 X 5 y la prueba de ser menor o igual que 0,2414 me da. Sí. Bueno, ¿están todos de acuerdo? Esto si quieren copiarlo, porque esto no. Sí, perfecto.
Bueno, por eso tienen que prestar mucha atención si dice a lo sumo, como máximo, como mínimo, mayor que, menor que. Cuando veamos la normal, la continua es todo mayor o igual, menor o igual. Con el igual o sin el igual da lo mismo en la variable continua. Si dice mayor estricto o mayor igual es la misma cuenta. En cambio en la discreta no. Si pongo el igual o si no lo pongo, agrega un valor o no lo agrega. Entonces va a dar diferente. Y si eso se lo tragan, digamos, va a ser un error. Les decía que si querían copien estas cositas, porque esto sí que no va a estar en ninguna parte. Es como si tuviera un pizarrón y voy escribiendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir viendo la guía, qué problemas hay de esos. A ver, bueno, esto lo bajo. Bueno, estos son ejercicios de Poisson en general que están tomados de la guía de trabajos prácticos. Los números no coinciden porque los números en la guía siguen las secuencias del ejercicio 1 hasta el final. Estos son estrictamente los ejercicios de Poisson de la guía numerados a partir del 1. Son los mismos que están en la guía pero con otros números, y ahí los van a encontrar. Y están resueltos, esto seguramente después lo subiremos al aula, todavía no está subido. Vamos a mirar un poco, a ver. Ejercicio 1, siendo X una variable aleatoria con distribución de Poisson, cuya media es igual a 50 y su dispersión igual a 8, determinar. Bueno, este ejercicio, esto es un error, este ejercicio, a ver que me parece que se ha confundido con la normal esto. Les digo por qué, porque la dispersión es directamente la raíz de la media. Entonces eso que me diga el dato de la dispersión no es necesario. Acá está hecho, pero no es un buen ejemplo. Porque no hace falta que me den la dispersión como dato. No hace falta porque es la raíz del lambda. Para que no se mareen, porque después los ejercicios normales empiezan igual. No es que esté mal, pero no me parece el mejor ejercicio para empezar porque los va a confundir. Vamos a ver el otro, que está un poco más clarito, que es una Poisson. En la Poisson lo importante no es esto. Lo importante es que me digan cuál es el continuo, en qué intervalo, en qué periodo, en qué, no sé, cantidad de metros, cantidad de superficie, etcétera. No es esto. Esto es más bien un ejercicio normal, que no sé muy bien qué hace acá. Desestímenlo porque se van a marear. Vamos al segundo. Dice, una central telefónica recibe un promedio de 5 llamadas por día. ¿Cuál es la probabilidad de que en 3 días no se reciban llamadas? ¿Cuántas llamadas se esperan por semana si la empresa tiene abierta la central los 7 días de la semana? Bueno, ahí hay algo más interesante para hacer. Entonces, me lo voy a anotar en una hojita así. Ahora lo hago en el PowerPoint y no me olvido lo que pedía. ¿Cuál es la probabilidad de que entonces tengo? X es una Poisson de parámetro 5 en un día. ¿Cuál es la probabilidad de que en 3 días no se reciban llamadas? O sea, en 3 días, la probabilidad de que X sea igual a 0. Esa es la pregunta. Ahora se los escribo en el PowerPoint. Me lo estoy anotando para mí en una hoja. Así después cuando saco esto me acuerdo. ¿Cuántas llamadas se esperan por semana si la empresa tiene abierta la central los 7 días de la semana?
Esto me da como dato el periodo, pero no me da el lambda. Bueno. Lambda. Bueno, entonces acá. Este es el ejercicio 2 de la listita esa que tienen ahí. La variable x, en principio, siempre hay que definir la variable. Definir la variable es hacer esto. Es poner qué cuenta la variable, a qué hace referencia y qué parámetros tiene, qué distribución y qué parámetros tiene. Por ahora, digamos, han visto nada más que esto y es como obvio, pero no es obvio en general, sino que hay que definirlo porque las variables son diferentes, ¿no? Entonces, en principio la variable cuenta número de llamadas en 3 días y dice que X, ya le digo, les pongo la rayita porque no sé cómo se hace el ganchito, tiene una distribución de Poisson de parámetro 5, en 3 días. No, en un día, perdón, número de llamadas en un día. Eso dice el enunciado, ahora lo voy a volver a mirar. Pero la primera pregunta es probabilidad de que no se reciban llamadas, o sea, de que x es igual a 0 en 3 días. A ver, voy a volver a mirar porque me olvido. Dice, en promedio 5 en un día. ¿Cuál es la probabilidad de que en 3 no se reciban? Hay que adaptarlo. Si es 5 en un día, en 3 días, ¿cuánto es? Esa es la pregunta que hay que hacerse para después ir. Entonces, si el lambda es en un día, es 5, en 3 días, ¿es cuánto? Es una regla de 3 simple. Es 5 por 3, es 15. ¿Está bien? O sea, 5 por 3 dividido 1, pero es 15. Entonces, la pregunta es, probabilidad de que x sea igual a 0, pero con un lambda igual a 15. Bueno, voy a la aplicación. Lambda 15, x0, y la probabilidad del igual. Bueno, me da 0, prácticamente. ¿Está bien? ¿Les da eso? Y fíjense, el dibujito es muy interesante. Cuando lambda es grande, porque 15 es grande, prácticamente es igual a una normal. Es una campana de Gauss casi perfecta, si lo están viendo. Eso es lo que tiene de bueno la aplicación. O sea, la tabla en papel no me da los gráficos. Acá es muy interesante ver a medida que aumenta el lambda cómo esto se va poniendo simétrico. Y si bien es una distribución discreta, se aproxima casi en forma perfecta a una distribución continua. Todas cosas que uno va aprendiendo. Y la otra pregunta es... no, acá, perdón, ¿dónde estaba? Se espera si la empresa tiene abierta la central los 7 días de la semana. Bueno, eso vuelve a ser una regla de 3 simple. Si yo tengo 5, si en un día espero 5 llamadas, en 7 días, ¿cuántas espero? Si en un día espero 5 llamadas, en 7 días, ¿cuántas espero? 35. Muy bien, 35. Bueno, acá tienen este otro ejercicio puesto como 3. Entonces traten de hacerlo ustedes. Yo se los leo, lo van pensando. Dice, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires se encuentran 4 imperfecciones por cuadra.
¿Cuál es la probabilidad de que en una cuadra no haya imperfecciones? En una cuadra. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya imperfecciones en 5 cuadras? ¿Cuántas imperfecciones se espera encontrar en 10 cuadras? Bueno, vayan haciéndolo ustedes. Profe, pregunta, en el 2B directamente, como hablamos de la probabilidad esperada, ¿ponemos que la respuesta es 35? Sí, Sin pasar por el gráfico directo. no es la probabilidad, es el lambda. Sería el lambda si el lapso fuese de 7 días. Perfecto, muchas gracias. No. Bueno, vaya empezando el 3. Y así la vamos llevando, vamos a tratar de hacer todo. Y con un poco de participación de ustedes ya les queda. Si lo van haciendo ustedes ya les queda bien aprendido. Profe, ¿podría bajar un poco más la guía, por favor? Gracias.
Bueno, acá estamos. Entonces, en un barrio de Buenos Aires se encuentran 4 imperfecciones por cuadra. Ese 4 es el lambda. ¿Cuál es la prueba de que en una cuadra no haya imperfecciones? Eso con lambda igual a 4. A ver. ¿Dónde está la aplicación? Con lambda igual a 4, en una cuadra no haya imperfecciones, es x igual 0. Y eso da 0,01832, el punto A. ¿Les dio eso? 0,01832. ¿Lo vieron? ¿Lo hicieron? Sí, me dio eso. Bueno. ¿Cuál es la prueba de que no haya imperfecciones en 5 cuadras? Entonces, si en una cuadra hay 4, en 5, ¿cuál es el lambda que tengo que usar? 20. 20. Entonces es lo mismo, pero en lugar de 4, porque me dice no haya, es 0. Pongo 20, 0, y eso me da casi 0. Fíjense que cuando el lambda es muy grande, eso es un teorema central del límite que demuestra un poco de dónde sale eso, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero ya lo van viendo aunque sea intuitivamente. Si lambda es grande, el lambda de la distribución de Poisson se aproxima a una distribución normal, que la deben conocer, aunque más no se haya oído, la campana de Gauss la han visto en otras materias. Bueno, ¿cuántas imperfecciones se espera encontrar en 10 cuadras? Bueno, 40, ¿no? 4 por 10. Bueno, hagamos alguno más. Acá, el cuarto. Sabiendo que el número medio de enfermos recibidos cada 10 minutos en un centro sanitario entre las 10 y las 15 es 1,8, ¿cuál es la probabilidad de que entre las 12 y las 12:10 haya tanto? Bueno, acá la cosa es así. Dice, el número de medio de enfermos cada 10 minutos entre las 10 y las 3 de la tarde. Acá el enunciado no está muy claro, o sea, cada 10 minutos en ese lapso, no en el total del lapso. El lapso este me parece que está medio de más, porque dice... Está bien, sí, pero por eso, el horario de 10 a 15 no se usa eso como dato. En 10 minutos entra 1,8, porque dice que cada 10 minutos es de 1,8. O sea que el 1,8 se corresponde con un lapso de 10 minutos. Entonces, calcular la probabilidad de que entre las 12 y las 12:10 pase alguna de estas cosas. Bueno, a ver, piénsenlo un poquito, si no, les digo todo yo. Ninguno, 2, después dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya al menos 2 entre las 12 y las 13? Bueno, vamos a revisar. A ver, los demás chicos, ¿en qué andan? ¿Lo entienden, no lo entienden? ¿Lo hicieron? ¿Están ahí? Sí. ¿Se fueron? Bueno, vamos a hacerlo para todos, por las dudas. Después vienen ejercicios de combinación de distribuciones, combinación de la binomial con la normal, la binomial con la Poisson y la Poisson con la normal. Son después mezclando las 3 distribuciones más importantes que nosotros vamos a ver. Bueno, vamos a hacerlo, por si alguno no lo hizo. Entonces, tenemos
Esperen que me lo anoto, así después lo pongo en el PowerPoint. Tenemos que el lapso es de 10 minutos y el lambda para ese lapso es de 1,8. Entonces, la primera pregunta es la primera de que x valga 0, con lambda igual a 0,8. La segunda pregunta es la primera de que x valga 2, con el mismo lambda. Y la tercera es la primera de que haya al menos 2 enfermos, o la primera de x mayor o igual que 2, entre las 12 y las 13. Entre las 12 y las 13, o sea, si para 10 minutos tengo un lambda de 1,8, para 60 minutos tengo un lambda de 1,8 por 60. Ahora se los escribo por si alguno está... Lo estoy escribiendo en un papel porque me pierdo yo también todo en el aire. Si la falta de pizarrón me es bastante molesta. Y ahora paso al Power y se los pongo, a ver. El último lambda es de 10,8, ¿está bien? Para los que lo hicieron. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacerlo. Entonces, X cuenta número de enfermos que llegan en 10 minutos. Así tienen que hacer el examen, ¿eh? Todo prolijito, definiendo todas las variables. Esto es importante. Entonces ponen ahí. X tiene una distribución de Poisson de parámetro 1,8. Porque después la variable cambia. Al cambiar incluso pueden cambiar la letra. Si cambia el parámetro no se llama más X, se llama que yo W, I, le pueden poner otra letra. Entonces la primera pregunta es la probabilidad de que X en estas condiciones sea igual a 0. Esto voy a la aplicación. Me da 0,1653, ¿está bien? ¿Les dio eso? Sí, me dio eso. Bueno, chicos, yo asumo que los que no hablan entienden. Yo sé que esto inhibe, a mí también, no se crean que esto me es muy cómodo, pero bueno, es lo que hay y de a poco nos vamos adaptando y lo miramos con simpatía y tratamos de llevarlo lo más parecido en la clase presencial, que no la va a reemplazar jamás, eso no tengan duda de que eso no va a ser así. Pero bueno, no, pero se entiende perfecto. Por eso, pues vamos bien. Yo lo que trato es tener un poco más de interacción por ustedes y por mí también, sinceramente. Yo estoy acá en mi biblioteca, con una linda ventana, y sé que están, obviamente, pero no los veo, no percibo. Entonces, tíranme algo de vez en cuando, alguna palabrita, algo. Y sobre todo cuando les doy para hacer, para que yo sepa que entendieron. Entonces tengo acá x igual 0, seguimos con el lambda 1,8, ¿no? Pero ahora x igual 2 es la segunda pregunta. Y fin me da 0,26778. Bueno, estas son las cosas grandiosas de la tecnología, porque la verdad que poder mirar la aplicación del celular primero, que es muy cómodo, porque la tabla es limitada. La tabla, como cualquier tabla, tiene hasta cierto número, no puedo poner cualquier cosa. Después en la tabla no hay más números. Y ciertas cosas interesantes, fíjense, cuando el lambda era 15, esto es casi normal, ahí están viendo el dibujito, era totalmente simétrico. Ahora que el lambda es más bien chico, es como que hay una probabilidad de acumulación hacia la izquierda. Las probabilidades de la izquierda son más altas que las de la derecha. Son todas cosas interesantes. Esto, en realidad, son demostraciones, son estas cosas que tiene la estadística de lo que se llama las distribuciones asintóticas, que no tiene nada que ver con las de
del análisis 1, ¿no? No es una recta, es a qué distribución se aproxima a la que tengo bajo ciertas condiciones. Entonces, una Poisson se aproxima a la normal si el lambda es grande. También se puede ver en los ejercicios de binomial que la binomial se aproxima a la normal si el lambda es muy pequeño y n, el tamaño de muestra n, la cantidad de repeticiones es muy grande. Entonces, con p pequeño y n grande, la binomial se aproxima a la normal. Y con lambda grande, la Poisson se aproxima a la normal. Entonces, desde el punto de vista estadístico, son resultados interesantes porque son distribuciones discretas que se aproximan a una distribución continua, ¿no? Bueno, el punto C dice la probabilidad de atender, o no me acuerdo, de que haya 2 o más enfermos entre las 12 y la 1. Bueno, entre las 12 y las 13 es una manera de decir que son 60 minutos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que si en 10 minutos hay 1,8 enfermos, en 60 minutos hay una cantidad X que es igual a